Tzib, escribir. Tan, hablar. Bishenikesh, ¿cómo están? Hachki Macabolesh, ¿están contentos? Hachki Macaboles, ¿están muy contentos? Omaki Macabole, Ki Macuntaboles. Si no estás contento, pues pónganse alegre. Con Ishkanik le Mayat no vamos a aprender la lengua maya, Mash Utstuyich. ¿A quién le gusta? Mash Utstuyich. ¿A quién le gusta? Tech, ¿tú? Wamishmak o nadie. Con Eshunu, Wai Kenakanesh le Mayat an Wai Tinkanale. Aquí van a aprender. Wai Kenakanesh dice, aquí van a aprender le mayat no, la lengua maya. Yanakanka shoke. Con Eshunu yetelehela. Shok yetel ulak awet shokob. Ukaba le baashob kawiliko. Shok yetel ulak awet shokob. Ukaba le baashob kawiliko. Para que me entiendan, vamos a ir explicando cada uno de ellos. Shok es leer. Yetel, acuérdense que es con o i. Ulak, awet shokob. Ulak, awet shokob, o sea, otras personas que estudian contigo. En ese caso sería, lee con tus compañeros de escuela. Ukaba, dice el nombre. Leba, shobokawiliko, el nombre de las cosas que estás viendo o mirando. Entonces, pues comenzamos con aquí. Guayé, aquí. Yan Juntulchan Nokol, hay un gusanito. Tunak lechan nokolo. Tunak lechan nokolo en el estómago o barriga del gusanito. Yan ochelobi, yan bonobi, hay imágenes o figuras. Yetelukabao con sus nombres. Koshokik, Chambeli con Shoke Yosakanik. Vamos a leerlo despacito. Chambeli, Chambeli. Para que vayan aprendiendo. Uti alakanik. Koshchunu Yeteltun. Vamos a empezar con Nal. Nal significa elote. Vamos a decir Tak inhantik. Nal, quiero comer elote. Bak. Bak significa cuernos o cuernos aquí de este animal, o sea, tiene unos cuernos. Bak. Nohoch ubak lewaksho, que está grande sus cuernos del ganado, ya sea toro o vaca. Nohoch ubak, grande su cuerno. Lejela sac. Este es sac. Sac. Sac significa, es un saltamonte, un grillo o también langosta, también lo conocemos así. Sac. Haas. Haas es plátano. Tak inhantik haas. Quiero comer plátano. Buka aquí igual. Qué rico está. Kosh M. Vamos a bajar. Ja. Aquí hacemos una corrección. Ja significa agua. Ja. Debe llevar un apóstrofe después de a. Ja. Agua. Yanale, debajo de ello está eken. Eken. Eken significa cerdo, puerco. No sé qué, cómo conocen otro sinónimo. Cerdo, puerco, cochino. Bien. Ves. Pues aquí un poquito, bueno, también se usa en la península, que es un becerro. Entonces aquí es ves o changuacash también puede ser, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es un venado? Venado. Tak inhantik ubakeke. Quiero comer carne de venado.
Tak inhantik ubake que. Quiero comer carne de venado. ¿Qué? No de qué, de pregunta. Es qué en maya es venado. ¿Qué? Otro sería che'en. Che'en. Che'en es pozo. Koshho saha che'en. Vamos a sacar agua en un pozo. Koshho saha che'en. Vamos a sacar agua en un pozo. Luego seguimos con je. Je. Takihantik je. Quiero comer huevo. Je es huevo. Je. Ahí sencillito. Siguiente. Ula. Il. Il significa abrir los ojos. Por ejemplo, te dicen il awich. Abre tus ojos. Il awich. Abre tus ojos. Bien, tenemos también yi. Este yi aplica para todas las frutos de árboles que ya está en su punto, están sazón pues, o que está en su punto ya para cosecha, le dicen yi. Puedo decir yi, le piñao, o sea que ya está sazón la piña. ¿Sale? Cynic es hormiga. Kiish es espino. Kiish, tuloma inca le quisho. Me pinchó el espino. Kiish es espino. Ni nariz. Nohoch y ni, que está grande mi nariz. Ni. Colom significa campana. Colón, campana. Otro sería tzon. Tzon es escopeta o cualquier armamento, ¿no? Una pistola puede ser también una escopeta. Ese es tzon, se puede decir como tzon. Ok, sombrero o gorra. Yom es embarazo. Yom, embarazo, está embarazada, por ejemplo, ella, ¿no? Cho, ratón. Ve así jugando o bromeando, te pueden decir, belle choe, pareces ratón. Belle choe, pareces a un ratón, ¿no? Por ejemplo, aquí muy hermoso, la luna. Nojochle ujo, que está grande la luna. Puede ser llena luna, o sea, llena luna es nojocho. O yi puede ser también. Put, bueno, riquísimo. Put es una papaya. Put, utajale puto, ya maduró la papaya. Ul es un utensilio parecido a una olla, solo que en este caso le dicen pul a los que son elaborados con algún tipo de arcilla, en este caso, pues bueno, barro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos casi finalizando entonces, tsunu'un es colibrí. Y por último tenemos nido. Nido. Tugel Quintahuetelesh. Hasta pronto. Keshiwata Kanesh le Mayatano. Espero que hayan aprendido la lengua maya. Chenchabi, sencillo. Waiting Canale, aquí en mi canal. Seb Kenakanesh, aquí en mi canal van a aprender rapidísimo. Entonces, Tugel Quintahuetelesh. Veya Wichan no cole. Taba ti YouTube. Tsaipachten ti Twitter y el Facebook. Amigos, si usan este video, ya sea que lo descarguen, favor de no modificarla para conservar el derecho de autor. Hachnip All, muchas gracias.